Comprender nuestro mundo. Basado en los recursos de la Universidad de Michigan. Understanding Our World, based on the resources of the University of Michigan. He mantenido la misma filosofía que ahora tengo desde que tengo memoria. He aprendido mucho a lo largo de los años y he ampliado mi conocimiento de los detalles, de cuestiones, de definiciones, de aplicaciones, y pretendo seguir ampliándolo, pero nunca he tenido que cambiar ninguno de mis fundamentos. Mi filosofía, en esencia, es el concepto del hombre como un ser heroico, con su propia felicidad como el propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y la razón como su único absoluto. La televisión de la Universidad de Michigan presenta una entrevista con un crítico desafiante de la vida intelectual y el liderazgo en los Estados Unidos de hoy, una entrevista con Ayn Rand, destacada estadounidense, novelista, autor de El manantial y la rebelión de Atlas, y filósofo portavoz del nuevo intelectual de Estados Unidos. Para entrevistar a la señorita Rand, el profesor James M. C. Connell del Departamento de Psicología de la Universidad de Michigan. Señorita Rand, hace un momento la oímos mencionar los fundamentos de su filosofía de vida. Supongo que es cierto que, al menos en cierto sentido, todo novelista es un filósofo. Pero creo que muy pocos novelistas han dedicado el tiempo y la energía que tienes al desarrollo de un sistema filosófico coherente, así que permítame comenzar preguntándole, ¿se considera principalmente un novelista o principalmente un filósofo? Diría que soy principalmente ambos, por igual y por las mismas razones. Mi principal interés y propósito, tanto en la literatura como en la filosofía, es definir y presentar la imagen de un hombre ideal, la imagen concreta y específica de lo que el hombre puede y debe ser, y cuando comencé a escribir, cuando me acerqué a la tarea de la literatura y comencé a estudiar filosofía, descubrí que estaba en profundo desacuerdo con todas las filosofías existentes, particularmente sus códigos de moralidad. Por lo tanto, tuve que hacer mi propio pensamiento. Tuve que definir mi propio sistema filosófico completo para descubrir y presentar el tipo de ideas y premisas que hacen posible un hombre ideal, para definir qué tipo de convicciones resultarían en el carácter de un hombre ideal. Creo que sus novelas muestran muy claramente que ha logrado ese tipo de fusión de filosofía y ficción que creo que buscaba. Gracias. Sabes, en varias de tus novelas has señalado que el liderazgo en cualquier cultura, no solo en el arte, sino en la literatura, la moral, la política y la economía, que este tipo de liderazgo debe ser proporcionado por lo que llamas los intelectuales profesionales. ¿Eso es correcto? Me pregunto si podría decirme exactamente a qué se refiere con el término intelectuales profesionales. ¿Quiénes son, por ejemplo? Los intelectuales profesionales son, en efecto, los agentes de campo del ejército cuyo jefe o comandante en jefe es el filósofo. El filósofo, el hombre que define lo básico. Ideas fundamentales de una cultura, es el hombre el que determina la historia. Y los intelectuales profesionales son todos aquellos cuyas profesiones se ocupan de las humanidades, los estudios del hombre en comparación con las ciencias físicas. Los intelectuales profesionales, en todas sus diversas profesiones, llevan a el resto de la cultura, el resto de la sociedad, las premisas filosóficas, las ideas que ha definido el filósofo. Por lo tanto, son las correas de transmisión. Son los que determinan los objetivos, los valores y la dirección de una cultura. ¿Es esto cierto en alguna cultura? ¿Sería cierto sin importar dónde los encontraras? Es cierto en una cultura civilizada, pero históricamente hay que recordar esto, el nuevo intelectual, más bien el intelectual es un fenómeno muy reciente. No había tal fenómeno como un profesional intelectual anterior a la revolución industrial y al nacimiento del capitalismo. Antes de eso, los hombres no podían ganarse la vida, no podían hacer una profesión de trabajo intelectual. La mente, el intelecto, la razón, no tenían valor en esas culturas anteriores. Es solo desde el nacimiento del capitalismo y de una sociedad libre que los hombres, por primera vez en la historia, adquirieron la oportunidad de ganarse la vida mediante el trato con las ideas. La razón se convirtió en un problema práctico por primera vez y su apogeo fue el siglo XIX. Hoy, este es el valor que estamos perdiendo y son los intelectuales los que lo traicionan. ¿Cree, entonces,
¿Que el liderazgo intelectual estadounidense se ha derrumbado? Sí, se derrumbó y abdicó. ¿Cómo han fallado los intelectuales en hacer las cosas que deberían hacer? ¿Cómo no han estado a la altura de su responsabilidad? Traicionando la premisa misma que hace posible su existencia, negando el intelecto. Durante décadas, los intelectuales han estado predicando y defendiendo progresivamente la idea de que el intelecto es impotente, que el hombre no puede saber nada con certeza, que la razón no es confiable, y en efecto el hombre no tiene poder para conocer los hechos de la realidad. Esto equivale a hombres que, proclamándose intelectuales, se pasan el tiempo negando la validez de la intelecto. Es una forma de suicidarse. Y hoy, cuando ves el surgimiento de filosofías abiertamente místicas y antiintelectuales como el budismo zen o el existencialismo, doctrinas que realmente no pueden llamarse filosofías, esto es la admisión de la bancarrota intelectual por parte de los que la aceptan. Si en un grupo de hombres, una teoría como el budismo zen, que es una doctrina que se origina alrededor del siglo V a.C., si esa se convierte en la última palabra de la mente, no soy yo quien los estoy condenando, se han condenado a sí mismos por sus propias acciones. Se han rendido. Han declarado su bancarrota intelectual y han vuelto al misticismo de la Edad Media. ¿Por qué crees que han hecho esto? Porque, como los filósofos son los que realmente establecen las premisas básicas de toda la profesión intelectual, las filosofías del mundo occidental han ido avanzando progresivamente, cada vez más hacia el misticismo desde el Renacimiento. El Renacimiento se logró, fue el resultado intelectual de la influencia aristotélica, la influencia de la filosofía de Aristóteles, que en efecto destruyó en la Edad Media y abrió el camino para el Renacimiento. Pero desde entonces, mientras los hombres, mientras la cultura en general, lograban un progreso increíble que culminaba en el siglo XIX sobre la base de esa influencia aristotélica. Los intelectuales, desde Immanuel Kant, iban progresivamente más y más en contra de la razón. La tendencia comenzó, por supuesto, antes de Kant, pero considero a Kant el destructor crucial y el punto de inflexión crucial. Fue el filósofo que socavó la validez de la razón. En realidad no tuvo éxito, pero el suyo es el sistema más hábil para empujar la razón fuera de la escena filosófica por completo y en la medida en que otros filósofos y los intelectuales aceptaron sus premisas básicas, en esa medida se han estado moviendo hacia un mundo místico y nouménico desde entonces. Mencionaste a Kant. Usted mencionó a Aristóteles y su influencia en el Renacimiento. ¿Bajo qué influencia estaba el mundo antes del Renacimiento? Volvamos atrás y veamos algunos de los. Antes del Renacimiento, la Edad Media, la Edad Oscura estaban gobernadas por el misticismo, es decir, por la religión y la filosofía. Y en esos periodos, la filosofía era considerada una sierva de la teología. La influencia filosófica predominante fue Platón a través de Plotino y Agustín, que eran filosóficamente platónicos. El triunfo de Aristóteles en efecto comenzó con Tomás de Aquino, quien trajo de vuelta la filosofía de Aristóteles, más particularmente su parte más importante, la epistemología, la lógica, la razón. Bueno, ¿qué en particular sobre el sistema de filosofía de Kant crees que fue responsable de la tendencia que ves hoy en la filosofía? Un sistema muy engorroso, muy complejo y muy falso de dividir el intelecto del hombre, la mente del hombre, de la realidad, de declarar que lo que percibimos es solo una ilusión. Ilusión creada por algún tipo especial de categorías y formas de percepción en nuestra propia mente. Al declarar y supuestamente probar, supuestamente, que nunca podemos percibir las cosas como son, lo que simplemente significa que cualquier objeto que se percibe es falso. Si un objeto se percibe, significa que nuestra percepción es incorrecta. En efecto, fue un ataque a todo el concepto de conciencia, no solo a la conciencia humana, sino a cualquier conciencia.
Era la negación de la realidad o la validez de nuestras percepciones. Bueno, si esta es la situación en la que estamos ahora, esto trae otro punto. Has hablado de la tendencia hacia el misticismo, pero en tu último libro sé que no solo hablas de misticismo, pero esto es solo una parte de una tendencia que has trazado, y llamaste a los místicos los brujos, según recuerdo. Eso es correcto. Y también hablas de la regla de la fuerza y de los hombres de la fuerza, los sáteles del mundo. Entonces, ¿cómo encajan en tu marco? De hecho, la razón es la única facultad del hombre para percibir la realidad. La razón es el único medio por el cual el hombre puede alcanzar el conocimiento de la realidad. Y por la razón, por supuesto, quiero decir, facultad que percibe, identifica e integra el material proporcionado por los sentidos del hombre. Por lo tanto, la razón es la facultad del hombre para percibir la realidad. Pero la razón no funciona automáticamente. Los hombres tienen que decidir, querer, pensar y percibir. Los hombres pueden recibir los datos sensoriales o integran sensaciones en percepciones automáticamente, pero no pueden formar concepciones, no pueden formar abstracciones automáticamente. Eso tiene que ser volitivo. Función de la conciencia del hombre. Ya que la mayoría de los hombres, guiados por sus filósofos, no desean pensar, y consideran que el pensamiento y la razón son un esfuerzo peligroso o impotente o excesivo. La mayoría de las culturas humanas, con muy raras excepciones, han sido gobernadas por lo que yo llamo brujos, y un brujo es cualquier hombre que toma sus emociones, no su pensamiento, sino sus emociones, como su herramienta de cognición y su guía hacia la realidad. Él funciona por medio de la fe. Actúa sobre la base de creencias ciegas, que de hecho no son más que sus deseos. Se guía por sus deseos, por sus caprichos, que toma como guía de la realidad. No importa en qué nivel de cultura lo observes, ese tipo de hombre es un brujo en él. Sentido de su psicoepistemología, de la forma en que usa su mente. Y como tiene que lidiar con otros hombres, ya que en el terreno de las emociones nadie puede lidiar con la realidad ni con las personas, el aliado natural del brujo siempre será el tipo que llamo Atila, es decir, el jefe tribal primitivo y salvaje, el hombre que actúa solo en el rango del momento, en sus percepciones sensoriales inmediatas, que desprecia y se niega a considerar ideas, principios o abstracciones, y cuya forma de tratar con la realidad y con los demás. Los hombres es por medio de la fuerza bruta. Atila es el gánster o el dictador o el conquistador militar o cualquier hombre que crea que la fuerza es práctica, cualquier hombre que se niegue a pensar y desee saquear, esclavizar o forzar a otros. A lo largo de la historia, todas las culturas principales, con muy pocas excepciones, fueron gobernados por una alianza del hombre de fe, que es el brujo, con el hombre de la fuerza, que es el Atila. El brujo proporcionó el objetivo, los valores y la sanción moral para que Atila los impusiera en el mundo. Y en el mundo de hoy, se ve el mismo fenómeno en términos supuestamente civilizados, pero la esencia sigue siendo la misma, un dictador, que es el Atila, un hombre como Khrushchev, y sus teóricos políticos, los intelectuales modernos de izquierda, liberales y socialistas, que son filosóficamente Atilas. En efecto, proporcionan una justificación moral supuestamente no mística, una justificación filosófica, para Atila y para el gobierno de la fuerza bruta. Los llamo los neomísticos, porque están tan en contra de la validez de la razón como los brujos originales de la selva. Puedo ver la relación de lo que el místico o el neomístico puede dar a los sáteles, pero ¿qué? ¿Por qué los místicos necesitan a los sáteles? ¿Cuál es la relación al revés? ¿Qué significa? ¿Por qué los místicos? Sí. Porque la primera fuerza motivadora de un místico es el temor a la realidad física. Ya que es un hombre que mantiene sus emociones por encima de la realidad, que en cualquier conflicto entre sus sentimientos y los hechos de la realidad, seleccionará sus sentimientos y abandonará la realidad o negará
Sin embargo, no puede tratar con la realidad en absoluto, y su misticismo es una forma de escape de la necesidad de tratar con la realidad o con los hechos. Por lo tanto, necesita a Atila como protector. Necesita que Atila lo salve de la necesidad de lidiar con los hechos para proporcionar su sustento material y hacer cumplir sus edictos a las víctimas. Bueno, antes dijiste que cada cultura debería tener su filósofo, y luego los intelectuales deberían ser las personas que más o menos pongan la filosofía en acción. Eso es correcto. Me parece que hay otro lado, otro tema de esto también. ¿Y la ciencia? Bueno, la ciencia es un fenómeno muy reciente. La ciencia es, por supuesto, el producto del siglo XIX, de la revolución industrial, del capitalismo, de una sociedad libre. Ahora mencione el tercer tipo de hombre que muy raramente ha sido el gobernante de la historia o de cualquier sociedad, ha sido el hombre olvidado y explotado de la historia. Ese es el hombre que guía por medio de la razón. Ese es el hombre que, en su psicoepistemología, no se guía por sus percepciones inmediatas ni por sus emociones, sino por la lógica, por sus conceptos, por la razón. Ese es el hombre al que llamo el productor. Es el hombre que crea no solo los valores materiales de la humanidad, sino también y sobre todo los valores intelectuales, filosóficos. El primer productor de la historia en este sentido superior de la palabra sería Aristóteles, que fue el primer filósofo racional. Los científicos ciertamente deberían ser productores. Son los hombres que se supone que son y, por la naturaleza de su profesión, tienen que ocuparse del estudio de la realidad mediante el uso de la razón. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de ellos, fuera de su propia profesión estrecha, fuera de su laboratorio en efecto, se están volviendo más místicos que cualquier otro grupo de hombres. La culpa es en parte de ellos, pero predominantemente de los filósofos. Dado que no existe una guía filosófica en absoluto, muchos científicos de hoy están recurriendo a un tipo de misticismo de brujo propio. Mencionaste a los productores. Aparte de esas personas que nos dan productos intelectuales, ¿qué pasa con el hombre de negocios? Has hablado de capitalismo. Me gustaría saber su papel en esto. Bueno, el hombre de negocios también es un producto tan reciente como el intelectual. Antes del nacimiento del capitalismo, no había hombres de negocios profesionales y no había hombres de negocios profesionales, intelectuales. Tanto la mente como la producción material y el comercio estaban esclavizados y gobernados por las diversas combinaciones de atilas y hechiceros, lo que significa por un gobierno poderoso, por un tipo de gobierno absolutista, ya fuera el absolutismo feudal o el absoluto. Las monarquías de la Europa del periodo post-renacentista, en cualquier caso, los productores de bienes materiales, los comerciantes y los productores de ideas, los maestros, los filósofos, los primeros científicos, eran hombres sin estatus oficial, sin profesión, y a merced total de la gobernantes políticos, lo que significa a merced del gobierno por la fuerza. Es solo a partir de la revolución industrial y el nacimiento de una sociedad libre, la sociedad del capitalismo, que hubo una nueva clase de hombres que son los productores libres de bienes materiales, los empresarios, los industriales. Por supuesto, son los productores en el sentido más estricto de la palabra, o deberían serlo, pero son las mayores víctimas de la sociedad actual. Ellos son los que han sido traicionados por los intelectuales modernos, y en este sentido tanto los hombres de negocios como los intelectuales se suicidarán destruyéndose mutuamente, y la culpa es del intelectual. El hombre de negocios es el hombre que tiene que usar su mente para lidiar con la realidad, para estudiar hechos, para producir material, mercancías. Es el hombre que sirve como correa de transmisión de los descubrimientos de la ciencia y lleva los productos de la ciencia a todos los niveles de la sociedad. Él es el que toma la invención de la teoría. Científicos o de un inventor, los transforma en productos útiles y poniéndolos en producción en masa, los pone a disposición de todos los niveles de la sociedad. El hombre de negocios es el hombre que ha logrado el enorme, históricamente milagroso aumento en el nivel de vida de la humanidad durante el siglo XIX. Es el que ha estado a la altura del papel de productor y del papel de un hombre creativo racional, pero los intelectuales nunca le han dado crédito por ello, lo han considerado como si fuera una tila y temiendo la libertad.
Ellos mismos han estado buscando desde el comienzo de la revolución industrial alguna forma de Atila para protegerlos a ellos, los intelectuales, contra el libre mercado de ideas. Bueno, ha estado hablando de la bancarrota de nuestros intelectuales modernos, y sé que en su libro más reciente, este es realmente un manifiesto para un grupo que ustedes llaman a los nuevos intelectuales. ¿Le importaría decirme quiénes son en sus propias palabras y en qué se diferencian de los intelectuales de la vieja escuela? Dado que los intelectuales de estilo antiguo, actualmente existentes, han declarado su propia bancarrota al abandonar el intelecto, lo que necesitamos hoy, lo que yo llamo el nuevo intelectual, sería cualquier hombre, es decir, cualquier hombre o mujer que sepa que la vida del hombre debe guiarse por la razón, por el intelecto, no por sentimientos, deseos, caprichos o revelaciones místicas. Cualquier hombre o mujer que valore su vida y que no quiera ceder a la vida de hoy. Culto a la desesperación, el cinismo y la impotencia, y no tiene la intención de entregar el mundo a la Edad Media y al gobierno de los brutos colectivistas. El nuevo intelectual, entonces, se imaginaría que es un fenómeno bastante reciente. ¿Ha habido alguno de este tipo en el pasado que pueda recordar que le gustaría señalar? ¿De qué tipo sería el nuevo intelectual? Correcto. Bueno, solo por nombrar algunos ejemplos históricos de la manera más general, Aristóteles es el hombre al que tomaría como el primer intelectual de la historia, en el mejor sentido de la palabra. Los padres fundadores fueron los primeros intelectuales de Estados Unidos porque eran pensadores que también eran hombres de acción. Eran los hombres que sabían que la razón es la guía del hombre hacia la realidad. Que el hombre puede lograr una forma de vida ideal en la tierra por medio de su razón, y que el hombre requiere libertad para guiarse por su juicio y su mente, que los hombres deben tratar entre sí por el comercio, por la persuasión, pero no por la fuerza y la compulsión. Es él. Padres fundadores que establecieron en los Estados Unidos de América la primera y única sociedad libre de la historia, y el sistema económico que fue el corolario del sistema político estadounidense fue el capitalismo, el sistema de capitalismo total, no regulado y de laissez-faire. Este era el principio básico del estilo de vida estadounidense o el sistema político estadounidense. Sin embargo, en la práctica, nunca se ha practicado todavía. No se había establecido una separación total del gobierno y la economía desde el principio. Estaba implícito en principio, pero todavía se permitían ciertas lagunas o contradicciones en la configuración estadounidense y en la Constitución estadounidense que permitían que las influencias colectivistas socavaran el estilo de vida estadounidense, y hoy prácticamente se está derrumbando. Hoy no queda nada más que un indefinido. Tradición. La dirección intelectual activa de nuestra sociedad en la actualidad es antiestadounidense y antiintelectual. Es volver al misticismo primordial de las dictaduras y el gobierno por la fuerza. Por lo tanto, los nuevos intelectuales ahora deberían ser aquellos hombres que se levanten por dos valores fundamentales: el valor de su propia vida, de sus derechos inalienables, de su autoestima, de su independencia, y el valor de una sociedad libre y no coercitiva en la que los hombres no usen la fuerza unos contra otros. Mencionas en tu libro, el más reciente sobre la filosofía para el nuevo intelectual, que en nuestros padres fundadores se hablaba del derecho a la búsqueda de la felicidad. ¿Crees que esto es realmente importante? No sé qué más podría ser más importante si se le da un significado exacto a los conceptos. La búsqueda de la felicidad significa el derecho de un hombre a establecer sus propias metas, elegir sus valores y alcanzarlos. Felicidad significa ese estado de conciencia que proviene del logro de sus valores. ¿Qué puede ser más importante que la felicidad? Pero la felicidad no significa simplemente placeres momentáneos o cualquier tipo de autocomplacencia sin sentido. La felicidad significa un sentimiento profundo, inocente y racional de autoestima y orgullo por uno mismo. Logro. Significa el disfrute de la vida, que solo es posible para un hombre racional con un código moral racional.
No podría decirles cuál es ese código en una breve entrevista, pero aquellos que estén interesados lo encontrarán en mis libros, particularmente en La Rebelión de Atlas. ¿Crees que es importante que seamos inocentes en nuestros sentimientos sobre esto? Ni siquiera sabría cómo responder a una pregunta como, ¿es importante ser inocente? Para decirlo en mis términos, diría que es importante ser moral. Destacaría lo positivo, no lo negativo. Los nuevos intelectuales de los que has hablado deberían asumir la responsabilidad de formular lo que podríamos llamar las soluciones para la crisis de la civilización. Esto trae a la mente de inmediato la pregunta, si alguien quiere ser un nuevo intelectual, ¿cómo comienza? ¿Dónde empiezan los nuevos intelectuales y cómo funcionan? Bueno, necesitarían sobre todo una filosofía de vida integrada, coherente y completa. Ahora bien, aceptar, definir o incluso estar de acuerdo con una nueva filosofía es un proceso muy largo que requiere un pensamiento muy cuidadoso, porque un intelectual no la aceptará por fe ni por amor. Por así decirlo. Adquirir una nueva filosofía es un proceso largo, y si un hombre se toma en serio este asunto y quiere convertirse en un nuevo intelectual, tendría que comenzar por aceptar dos premisas que yo llamo el mínimo básico de la civilización. No son axiomas, sino. Un hombre tendría que probárselas a sí mismo, tendría que convencerse a sí mismo. Entonces su mente sería libre de considerar el resto o las otras cuestiones de la filosofía. Pero los dos primeros, que un hombre tendría que definirse a sí mismo antes de poder proceder, es la relación. De la razón a las emociones y el mal de la fuerza entre los hombres. La primera premisa, la relación de la razón con la emoción, significa que un hombre, si quiere ser intelectual, tiene que aprender a diferenciar su pensamiento, su juicio razonado, de sus emociones, deseos, esperanzas, miedos o caprichos. Debe aprender que los sentimientos, las emociones, no son herramientas de cognición, que las emociones son el producto de sus premisas, no son una guía de la realidad, no son una forma de conocimiento y percepción. Por lo tanto, lo primero que un hombre que quiere ser lo que tendría que aceptar es una comprensión plena del hecho de que el hombre debe guiarse por la razón y que solo sobre la base de la razón puede acercarse a otros hombres y discutir, cooperar o actuar con ellos o tratar con ellos. Sobre la base de la emoción. Tendría que recurrir a la fuerza ciega, porque las emociones son irracionales o indemostrables. Si dos hombres actúan sobre la base de sus emociones, no tienen medios de comunicación. Cuando las emociones se ponen en su lugar adecuado, lo que significa como consecuencia de la razón, no como el líder de la razón, entonces los hombres tienen un vocabulario común, tienen un medio común de comprensión y un marco de referencia y árbitro común, que es la realidad. ¿Qué pasa con la fuerza y el uso de la fuerza? Ahora, ese es un principio social moral básico que un intelectual debe aceptar, que ningún hombre tiene el derecho de iniciar la fuerza física para obligar a otro hombre. Ningún individuo. El hombre tiene ese derecho. Ha estado escuchando una discusión sobre la crisis intelectual en la sociedad estadounidense moderna. La invitada especial en el programa de hoy ha sido la señorita Ayn Rand, destacada novelista filósofa estadounidense, cuyo análisis de la difícil situación actual del intelectual estadounidense responsable encierra esta esperanza para el futuro. Aquellos que acepten el mínimo básico de civilización habrán dado el primer paso hacia la construcción de una nueva cultura en los amplios espacios abiertos de la sociedad intelectual actual. Vacío. Hay un antiguo eslogan que se aplica a nuestra posición actual: el rey ha muerto, viva el rey. Podemos decir, con la misma dedicación al futuro, los intelectuales están muertos, vivan los intelectuales, y luego procedan a cumplir con la responsabilidad que ese honorable título había implicado una vez.
Este programa fue grabado en los estudios de televisión de la Universidad de Michigan en Ann Arbor. Esta es la televisión de la Universidad de Michigan.